damos gloria a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Queremos, hermanos, darle una cordial bienvenida a este culto devocional de la Iglesia del Dios Viviente, ubicada en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, en la parte sur del continente americano. Damos también una cordial bienvenida a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo que nos están siguiendo en esta transmisión en vivo. Nuestro deseo es que usted pueda gozarse alabando al Señor con nosotros y gozarse también en la palabra, en la exposición de la palabra. Pido a la congregación se ponga de pie para juntos cantar el himno número 17. Santo, Santo, grande eterno Dios. Santo, Santo, grande eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de Reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero, honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, Santo, eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Alabanza, cielo, tierra y mar, con las iglesias, tus mensajeros, alabanzas, cantos de honor, hoy unidos elevaremos, pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, Santo, eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Rey de espíritus, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien, eres tu anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, Santo, eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Hermanos, abran sus Biblias en el capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles para leer juntos del versículo 1 hasta el versículo 17. Hechos de los Apóstoles 19 del 1 al 17. Listos, hermanos, leamos juntos. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran todos unos 12 hombres. Oremos, hermanos. Señor y buen Padre Celestial, aquí está tu pueblo, tu iglesia en tu casa. Oh Padre, para juntos, en unidad de mente, en unidad de espíritu, en unidad de corazón,
realizar este culto para la honra, para la gloria de tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, por el Espíritu Santo que tú has dado a cada uno de nosotros y has dado a tu iglesia como cuerpo. Oramos que ese bendito Espíritu Santo que está en tu iglesia y en cada uno de los miembros de tu iglesia nos guíe en este culto, nos guíe en las alabanzas, nos guíe en las oraciones, nos guíe en la predicación de tu palabra. Oh, que el Espíritu Santo llene nuestros corazones de su gozo, del gozo del cielo, para que con gozo podamos todos participar en este culto, para que el mismo Señor, ungido por el Espíritu Santo, sea una ofrenda de olor grato a tu santo nombre, Padre bendito, y tú lo recibas y te dignes estar con nosotros en este culto por medio del bendito Espíritu Santo de Dios y del Hijo Jesucristo. Padre, te adoramos con nuestros espíritus y la verdad de nuestros corazones. Proclamamos que tú eres el creador de todo el universo. Con tu palabra poderosa, de lo que no existía, hiciste lo que hay, lo que existe, todo el universo. Tú eres amor eterno, y porque eres amor eterno, con ese amor infinito, eterno, amaste al mundo y enviaste a tu Hijo Jesús a morir por nosotros en la cruz, para que todos los que creamos con el corazón en Jesucristo no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Bendito Padre Celestial, tú eres luz y no hay ninguna tinieblas en usted, Padre. Padre, porque usted es santo, 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 santísimo. Por eso, ninguna tinieblas hay en su ser. Padre Celestial, usted es el único que tiene inmortalidad, porque usted es vida eterna, espíritu vivo por la eternidad. Padre Celestial, usted es bueno, y porque usted es bueno, nos da siempre cosas buenas a sus hijos que le pedimos cosas buenas, que son conforme a su voluntad y conforme a su palabra, Padre. Y porque usted es bueno, si nosotros le pedimos un pescado, usted no nos da una serpiente. Si le pedimos un pan, usted no nos da una piedra. Si le pedimos un huevo, usted no nos da un escorpión. Lo que enseña el Señor aquí es que usted única y exclusivamente siempre nos da cosas buenas a sus hijos, cosas que nos hacen bien, que nos edifican, que nos acercan más a usted, que alegran nuestra vida, que contentan nuestros corazones. Gracias, porque usted es bueno esencialmente, siempre nos da cosas buenas a sus hijos que le pedimos cosas buenas. Bendito Padre Celestial, usted es el único Dios vivo y verdadero que hay, y aparte de usted no hay más Dios. Por eso reciba la adoración de su iglesia con el espíritu y la verdad de cada uno de sus miembros. Bendito Padre Celestial. Bendito Padre Celestial, le ruego por sus hijos enfermos, los enfermos aquí en su casa, en este culto, los enfermos en algún lugar, Señor, enfermedad que les impide moverse hasta nosotros.
Le ruego, Padre bendito, que por amor a sus hijos enfermos, usted se acerque en este momento, toques el lugar de la dolencia, el lugar de la enfermedad que tienen sus hijos. Señor, para que ellos se levanten, para que ellos continúen sirviéndole, Señor, con buena salud, otorgada y dada por usted, por el amor que usted tiene para cada uno de ellos. Bendito Padre Celestial, le ruego por la seguridad y la paz en nuestro país. Guayaquil y el Ecuador, Señor, están en graves conmociones internas, Señor. Hay mucha maldad, Señor. Hay secuestradores, extorsionadores, ladrones, homicidas, mentirosos, Señor, hombres malos, usados por el diablo, hacen mal a las personas, sobre todo a nosotros, sus amados hijos. Le rogamos que controle a Satanás, controle a los miembros de Satanás, los instrumentos impíos, inconversos que él incluye, Señor, para que no tengamos paz, para que tengamos tranquilidad. Señor, llénanos de tu paz, que es lo único que puede permitirnos vivir sin turbaciones, sin miedo, sin ansiedades, sin angustia, sin ninguna desesperación. Señor, llénanos de tu paz, fruto del bendito Espíritu Santo que mora en nosotros, Padre. Y Padre, oramos por nuestros gobernantes, por el señor presidente de la República, por sus ministros, por sus colaboradores, por toda persona colocada en autoridad y en eminencia. Señor, dice la Biblia que tú has puesto las autoridades civiles para el bien de las naciones, de las sociedades. Y las autoridades que tú has permitido hasta ahora en nuestro país, Señor, las has puesto para el bien de este país, donde tienes una iglesia que quiere paz, armonía, seguridad. Bendito Padre Celestial. Te pido también por la salvación de nuestras autoridades civiles superiores, policiales, militares, oh Padre Celestial. Tú quieres que ellos sean salvos, porque Cristo murió por todos ellos también. Te ruego, Señor, que de alguna manera, por algún medio, las autoridades civiles de nuestra patria escuchen el poderoso mensaje del Evangelio de Cristo, que salva a todo aquel que cree con el corazón en el Evangelio de Jesús. Y para que sean salvos, para que no se pierdan, para que tengan vida eterna, te lo rogamos, bendito Padre Celestial. Padre, muchísimas gracias por estar con nosotros en este culto, asistidos, cubiertos por el Espíritu Santo, que mora en nosotros particularmente y en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Dios viviente. Oramos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro hermano mayor, nuestro poderoso Salvador. En ese nombre que tú amas, oramos ahora. Amén. 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 Seguimos alabando al Señor. El apóstol Pablo a los colosenses les dijo: sed agradecidos. Y en 1 Tesalonicenses también nos exhorta a que tenemos que dar gracias a Dios en todo, ¿verdad? Porque esa es la voluntad del Señor. Vamos a cantar esta alabanza. Te doy gracias, Señor. ¿Ven? Con mucha voz. Te doy gracias, Señor, por la vida que me das. Te doy gracias, Señor, por todo lo que me das. Te doy gracias, Señor, porque me has traído a ti.
viviendo en mi ser. Sigamos alabando al Señor con mucho gozo. Un cántico nuevo yo tengo en mi ser, un cántico nuevo al amanecer, un cántico nuevo yo tengo en mi ser, un cántico nuevo al amanecer, porque Cristo vive en mí, porque Cristo vive en mí, es porque Cristo vive en mí. Hay un cántico nuevo en mi ser, un cántico nuevo yo tengo en mi ser, un cántico nuevo al amanecer, un cántico nuevo yo tengo en mi ser, un cántico nuevo al amanecer, es porque Cristo vive en mí, porque Cristo vive en mí, es porque Cristo vive en mí. Hay un cántico nuevo en mi ser. Tenme brillando, Señor, tenme brillando. Con esa misma actitud, con ese mismo gozo. Cantemos al Señor. Tenme brillando, Señor, tenme brillando por ti. Puro y limpio seré si tú brillas en mí. Tenme brillando, Señor, tenme brillando por ti. Hasta que vengas pronto con poder. Oh, llévame a la roca más alta, Señor. Llévame, Señor, yo te seguiré. Oh, llévame a la roca más alta, Señor. Solo en mi refugio tendré. Tenme brillando, Señor, tenme brillando por ti. Puro y limpio seré si tú brillas en mí. Tenme brillando, Señor, tenme brillando por ti, hasta que vengas pronto con poder. Oh, llévame a la roca más alta, Señor, llévame, Señor, yo te seguiré. Oh, llévame a la roca más alta, Señor, solo en mi refugio tendré. Todo eso asiento. Gloria al Señor. Vamos a escuchar el mensaje con el tema Pecados contra el Espíritu Santo, en su segunda parte con el pastor Isidoro Ceballos. En la exposición de la primera parte del tema Pecados contra el Espíritu Santo, consideramos 3 pecados contra el Espíritu Santo. Recordemos: contristar o entristecer al Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos exhorta diciéndonos: y no contristéis, no entristezcáis al Espíritu Santo que mora en vosotros. El otro pecado contra el Espíritu Santo que ya estudiamos es resistir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos habla a nuestra conciencia, nos habla a nuestros corazones. El Espíritu Santo nos habla por la palabra que leemos o que escuchamos, nos confronta, nos reprende, nos redarguye y nosotros seguimos lo mismo, como que nada ha pasado. Y de esa manera, ¿qué estamos haciendo? Estamos resistiendo al Espíritu Santo. También, hermanos, otro pecado que consideramos ya contra el Espíritu es mentir al Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafiras? Ellos cayeron en la mentira contra el Espíritu Santo. ¿Y en qué consistió la mentira? Que ellos vendieron una heredad
y trajeron a los apóstoles solo una parte del total. Mientras todos los demás hermanos vendían su heredad y traían el total de lo vendido a los pies de los apóstoles para que sean atendidas las necesidades de la iglesia, ellos, Ananías y Zafira, solo trajeron una parte. Y Pedro les dijo que al haber hecho eso, habían mentido no a los hombres, habían mentido al Espíritu Santo, que es Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Que en ese día Ananías y Zafira murieron, el juicio de Dios cayó sobre ellos por mentir de esa forma. Y decíamos que nosotros, ¿cómo mentimos? Cuando traemos al Señor diezmos y ofrendas que no son las que corresponden. Ponemos en el sobre de diezmo la cantidad $10, por ejemplo, $20. Y uno que conoce a la persona y dice, pero esta persona no gana 100 sucres para que $10. Está mintiendo. Porque mejor es que ponga donde dice ofrenda $10 de ofrenda y no que ponga que son $10 de diezmo. Eso es mentir. Por favor, no mientan, no mintamos de esa manera, hermanos. Amén. Bueno, hoy vamos a tratar 2 pecados más contra el Espíritu Santo. Aquí está el pecado del que vamos a hablar ahora. Afrentar al Espíritu Santo. Otro pecado contra el Espíritu Santo es afrentar al Espíritu Santo. Vamos a leer esto en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10. Hebreos 10, el capítulo 10, versículo 29. Por favor, hermanos, abran Hebreos 10, 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Y noten lo que dice la última parte: e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, al Espíritu Santo. Miren, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Hermanos, otras versiones traducen esta parte: e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Hermanos, otras versiones traducen así: los que insultan al Espíritu de Dios que los ama. Así traduce otra. En vez de afrentar, dice los que insultan al Espíritu de Dios que los ama. Qué fuerte es esto, ¿no? Insultar a quien me ama, y a quien me ama con amor eterno. El Espíritu Santo, yo cuando lo afrenta lo estoy insultando, dice aquí la palabra de Dios. Otra versión traduce así: y ha ultrajado al Espíritu de gracia. O sea, cuando uno afrenta al Espíritu de gracia, uno ultraja al Espíritu Santo. Miren, cosas fuertes, ¿no? Y una versión dice: y que ha insultado al Espíritu de gracia. Ha insultado al Espíritu de gracia. Así que, hermanos, escuchen. Los que afrentan, los que ultrajan, los que insultan al Espíritu Santo, pecan contra el Espíritu Santo. Y aquí preguntémonos: ¿y cuando una persona, un cristiano, afrenta, insulta, ultraja al Espíritu Santo? ¿Cuándo? ¿Haciendo qué cosas?
Veamos en Hebreos capítulo 9, que ya leímos. Ahí encontramos respuesta a esta pregunta. Leamos Hebreos 10, 9 otra vez, y mantengan abierta su Biblia en este versículo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Noten, el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificada, y haciendo esto afrenta al Espíritu de gracia. Entonces, cuando una persona afrenta al Espíritu Santo, cuando pisotea al Hijo de Dios, dice, así dice el versículo, hermano, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios. Hermanos, una persona afrenta, insulta, ultraja al Espíritu Santo cuando desprecia la sangre de Cristo derramada en sacrificio para salvar al pecador o para santificar al pecador, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Los que dicen, por ejemplo, la muerte del Hijo de Dios en la cruz no sirve para nada, insultan al Espíritu de Dios y así pecan contra el Espíritu Santo de Dios. ¿Y quiénes son los que pisotean al Hijo de Dios y tienen por inmunda la sangre santa derramada en la cruz para nuestra salvación? ¿Quiénes hacen esto? Escuchen. Los que, habiendo creído en Cristo, dejan de creer en Cristo y se van tras otro camino o regresan a su anterior condición religiosa. Yo conocí a un hombre que se entregó a Cristo, fue bautizado, estuvo un tiempo miembro de la iglesia y luego regresó a su antigua iglesia, porque lo que había hecho, creer en Cristo, no valía para él, no valía para salvación. Pero volver a su antigua iglesia, a su religión antigua, eso sí le daba salvación. Los que han creído en Cristo y dejan de creer en Cristo, se van tras otro camino o regresan a su anterior condición religiosa, están pisoteando al Hijo de Dios. Están diciendo, su sacrificio y su sangre no tiene valor para mí. Estoy recordando aquí de un hombre que estudió en nuestro seminario bíblico Alianza, y él se apartó. Él antes había tenido el hábito de robar y volvió a robar, y a unas personas que él le robó fue al misionero que le había dado hospedaje en su casa, le daba de comer, lo había llevado a pasar vacaciones en la ciudad de Bahía de Caracas. ¿Y saben lo que pasó con este muchacho? Un día el pastor de la iglesia en la ciudad de Puerto Viejo, que estaba a la puerta, un muchacho se acercó y le entregó un sobre. Aquí le mandan pastor esto. El pastor abrió el sobre y encontró allí un certificado de bautismo. Y en la parte de atrás decía, hubo un tiempo que esto significó mucho para mí, pero ahora reconozco que tengo los 7 demonios de que habla el Evangelio de Mateo. Qué triste, ¿no? Y cuando este hombre hizo esto, ultrajó, pisoteó al Hijo de Dios y tuvo por inmunda la sangre de él
que derramó en la cruz para salvarlo a él. Escuchen lo que voy a decirles. Los cristianos de la carta a los hebreos, porque la carta a los hebreos fue escrita a una comunidad cristiana. Los cristianos de la carta a los hebreos, escuchen, eran judíos que se habían convertido, que habían creído en Cristo como su Salvador. Pero estaban volviéndose al judaísmo, a depender del sacrificio de los machos cabríos, de los becerros, de los toros, de las ovejas, de los corderos, creyendo que la sangre de estos animales los purificaba de sus pecados, los salvaba. Entonces estos cristianos judíos estaban volviéndose atrás a las prácticas religiosas del judaísmo, como el sacrificio de los animales, ya que hemos mencionado. Al hacer esto, tales creyentes en Cristo estaban pisoteando al Hijo de Dios y consideraban inmunda, sin valor, la sangre santa de Cristo. Y para ellos tenía valor salvador la sangre de los machos cabríos, de los becerros, de los toros, de las ovejas y de los animales que ellos sacrificaban. Escuchen, cuando una persona que ha creído en Cristo como su Salvador personal renuncia a su fe en Cristo y el Evangelio de Cristo y se vuelve atrás a su antigua religión u otra, tal persona es apóstata, ha renunciado a su fe en Cristo. Y de esta manera afrenta, insulta, ultraja al Espíritu que había aplicado a ella la salvación de Cristo obrada con su muerte en la cruz del Calvario. Aquí tuvimos una familia que por causa del pecado de un miembro de esa familia, muy escandaloso, hermanos, dejaron de venir. Nadie les dijo, y yo particularmente no les dije no vengan, aun cuando tenía que hablar con ellos. Pero ¿saben lo que pasó? Se fueron a otra iglesia protestante, no cristiana. Y allá por la internet, que todo lo comunica, nos informamos que toda esa familia se bautizó en esa religión que no es cristiana. Ahí se lo vio con vestido blanco bautizándose. Hermanos en Cristo, renunciar al Evangelio, volver a la antigua religión que uno tenía, o abrazar otra religión que no es el Evangelio y no es la cristiana evangélica bíblica, eso es pisotear al Hijo de Dios, menospreciar la sangre de Cristo, que un día Él creyó o ellos creyeron y sin embargo se fueron, regresaron, dejaron de creer el Evangelio. ¿Y saben por qué supe que finalmente ellos se fueron a esa religión que no es cristiana evangélica bíblica y se bautizaron? Porque el abogado les había dicho que se busquen una iglesia evangélica, que el pastor les dé una recomendación para presentarlo en el jurado, ante el juez respectivo, y poder salvarlo de la sentencia que le vendrá en cualquier momento. Y como yo no le iba a dar esa carta de recomendación, porque ya tenía informe de lo que había hecho, él lo sabía, entonces se fueron
se bautizaron en esa iglesia no cristiana, no evangélica, no bíblica, hermanos, todos. Y allá están, y allá con toda seguridad le dan la carta de recomendación. Es triste, ¿no? Sí, aquí estuvieron hermanos, y es triste lo que ha pasado. Veamos el castigo que tendrá el que renuncia a la fe en Cristo como su Salvador personal. Hebreos capítulo 10. Hebreos, y leemos en el capítulo 10, desde el versículo 26 hasta el 31. Hebreos 10, 26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y escuchen 31. Horrenda cosa es caer, hermanos, en manos de Dios mismo. Así que el que renuncia a la fe en Cristo para volver a su antigua religión o observar hacia otra religión que no es evangélica, que no es bíblica, hermanos, recibirá un horrendo, un terrible juicio de parte de Dios. Horrenda cosa, espantosa cosa, terrible cosa es caer en manos del Dios vivo por renunciar a la fe en Cristo y dejar de seguir a Cristo. Sí, hermanos, la persona que renuncia a su fe en Cristo recibirá mayor castigo. ¿Ya? Dios lo juzgará severamente. Sí, recibirá un horrendo castigo de Dios juez vivo y verdadero. Escuchen, tal persona se perderá eternamente. Este fue el caso de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes fue un apóstol de Cristo, creyó en Cristo, funcionó como apóstol de Cristo. Dios le dio, al igual que a los otros apóstoles, el poder y autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos. Vamos a leer, por favor, en Lucas capítulo 6. Evangelio según Lucas capítulo 6. Y leemos los versículos 12 al 17. Evangelio según Lucas 6, 12 al 16. En aquellos días, Él, o sea Cristo, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano,
a Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, y escuchen, y Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. ¿Se dan cuenta? Judas fue uno de los apóstoles del Señor Jesús, un creyente en Cristo. Sigamos leyendo. Ahora vamos al Evangelio según Mateo, capítulo 26. Sí. Mateo capítulo 26, los versículos 47 al 50. Mateo 26, 47 al 50. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, uno de los 12 apóstoles, y con él mucha gente con espadas y palas de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba, Judas, ¿no?, le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Judas entregando, traicionando a su maestro con un beso hipócrita, falso. Y en Mateo 27, versículos 3 hasta el versículo 5. Entonces Judas, el que le había entregado, que era uno de los 12, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y noten lo que dice el versículo 5, el fin de Judas. Y arrojando las piedras de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Judas renunció al Evangelio, renunció a Cristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y terminó traicionando y entregando a sus amigos, a su maestro, al que le había dado la confianza de hacerlo un discípulo suyo. Dejó de creer en Cristo. ¿Y su fin cuál fue? Entró en una profunda depresión, en una profunda desesperación, y fue y se colgó de un árbol y murió y se perdió eternamente. Escuchemos la exhortación del Espíritu Santo para los que han creído en Cristo como su Salvador personal. Vamos a Mateo 24. Mateo capítulo 24, versículos 11 hasta el versículo 13. Dice el Señor en su sermón profético: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Atención al versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cuál es la exhortación del Señor?
que usted y yo hemos creído en Él, perseveremos creyendo en Él, perseveremos sirviéndoles hasta el fin, porque allí entonces seremos salvos. Vamos a Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 10. Sí, Apocalipsis capítulo 2 y leemos en el versículo 10. Apocalipsis 2, 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Y escuchen la exhortación. Sé fiel ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. ¿Y cuál es la promesa y recompensa? Y yo te daré la corona de la vida eterna. Ser fiel creyendo en mí, sirviéndome, andando en mis caminos, y esto hasta que mueras. Y yo en el más allá te voy a dar la recompensa de la corona de la vida eterna. Otra cita más, Hebreos capítulo 3. ¿Sí? Leamos en la carta a los Hebreos, en el capítulo 3. Hebreos 3, versículos 12 y 14. Hebreos 3, 12 y 14. Mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo o para apartarse de Cristo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado de la incredulidad es allí, ¿no? Escuchen, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, la confianza que en un momento dado de su vida en esta tierra usted puso en Cristo como su Salvador, abrió su corazón a Él, entregó su vida a Él. Esa fe en Cristo como su Salvador personal, reténgala con firmeza hasta el fin, porque sólo así va a ser participante de Cristo y de la salvación eterna que Él logró con su muerte en la cruz y resurrección entre los muertos. Así que, hermanos en Cristo, aquí tenemos nuestro primer punto. Se peca contra el Espíritu Santo cuando se afrenta al Espíritu Santo, cuando se insulta al Espíritu Santo, cuando se ultraja al Espíritu Santo, hermanos. Y ya hemos señalado cuándo ocurre esto, hermanos. Bien, veamos el segundo pecado contra el Espíritu Santo que vamos a tratar ahora. Apagar al Espíritu Santo. Por favor, abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 5 y el versículo 19. Primera carta a los tesalonicenses 5, 19. Miren la exhortación del apóstol Pablo. A ver, hermanos, abran sus Biblias, primera a los tesalonicenses 5, 19.
¿Cuál es la exhortación del apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica? Que dice, no apaguéis al Espíritu, no apaguéis al Espíritu Santo. Entonces, otro pecado contra el Espíritu Santo es apagarlo, es apagar al Espíritu Santo. Por esto la exhortación de Dios, no apaguéis al Espíritu. Otra versión traduce así, no apaguéis el fuego del Espíritu. Sabemos por la Biblia que el fuego es un símbolo del Espíritu Santo, hermanos. En el día de Pentecostés el Espíritu Santo se manifestó como fuego. Vamos a leer en Hechos capítulo 2. ¿Sí? Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Y leemos los versículos 1 al 4. Hechos 2, del 1 al versículo 4. Hechos 2, del versículo 1 al 4. ¿Listos, hermanos, para leer? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron, escuchen, lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Versículo 13, le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Escuchen lo que voy a decirles, hermanos. El trabajo del Espíritu Santo como fuego, atención, el trabajo del Espíritu Santo como fuego es quemar la basura de las obras de la carne en nuestras vidas, hermanos. Repito este pensamiento. El trabajo del Espíritu Santo como fuego divino es quemar la basura de las obras de la carne en nuestras vidas. Romanos capítulo 8, por favor. La carta a los Romanos capítulo 8. Y leemos primero versículos 5 al 9. Romanos 8, 5 hasta el versículo 9. Dice Pablo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ahora, en el mismo capítulo de Romanos 8, leamos versículos 12 hasta el versículo 14.
Romanos 12 al 14. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Que el fuego divino del Espíritu Santo Dios nos ha mandado a nosotros para que queme la basura de las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Bueno, hay algunas cosas aquí. Gálatas capítulo 5. Sí, Gálatas, el capítulo 5, los versículos 19 a 21. Ahí están las obras de la carne. Gálatas 5, del 19 hasta el versículo 21. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, las obras de la carne, no heredarán el reino de Dios. ¿Y por qué? Porque al vivir conforme a los deseos de la carne, prueban que no son salvos, prueban que no tienen al Espíritu Santo en sus vidas, hermanos. Ahora, usted anda en la carne, hermano, aun cuando sea practicando un pecado, aun cuando sea practicando una obra de la carne. ¿Es suficiente para que usted sea un candidato o candidato para no heredar el reino de los cielos? Porque no tiene el Espíritu Santo y no es una persona que ha sido salvada, mis queridos hermanos. Para que el fuego divino del Espíritu Santo se mantenga ardiendo en nosotros, los hijos de Dios, ¿qué debemos hacer? Bueno, dense a ustedes alguna respuesta. Bueno, ¿para qué nosotros como hijos de Dios que hemos recibido el Espíritu Santo mantengamos ardiendo en nosotros la llama divina, el fuego divino del Espíritu Santo? Debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. A ver, Gálatas 5, 16. Gálatas 5, 16 hasta el versículo 18. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero, escuchen, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Quiero hacerles un comentario gramatical aquí. Si sois guiados
por el Espíritu. Dice, si sois guiados por el Espíritu. Este es en gramática lo que se llama una oración pasiva, compuesta por el verbo ser y un participio. Sois el verbo ser, guiados el participio. Y saben, las oraciones pasivas tienen dos sujetos. El sujeto agente, el que hace la acción, y el sujeto paciente, el que recibe la acción que hace el sujeto agente. Si son guiados por el Espíritu, ¿quién es el sujeto agente? El que hace la acción es el Espíritu. ¿Y quiénes son los sujetos pacientes, los que reciben la acción del Espíritu Santo? Nosotros, usted y yo. Si son guiados por el Espíritu. Y la idea es que el sujeto que recibe la acción paciente se abre, se deja influir, se deja controlar, no resiste al trabajo del Espíritu de guiar su vida, hermanos. Cuando usted y yo permitimos tan solo una de las obras de la carne y mantenemos eso y vivimos en eso, el Espíritu Santo, no estamos dejándonos guiar por el Espíritu Santo, hermanos. Hay quienes dicen, es solamente un pecado. Pero cuando sea una sola obra de la carne, que usted mantiene, que usted retiene, en lo que se goza, en lo que se encuentra disfrute, usted de esa manera no se está dejando guiar por el Espíritu Santo, porque manteniendo, aun cuando sea una sola obra de la carne de su vida, usted está resistiendo a la acción del Espíritu Santo de guiarlo o guiarla en los caminos justos, santos y verdaderos del Señor. Hermanos, y el versículo 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, para mantener vivo el fuego del Espíritu Santo en nosotros, debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo para andar en comunión con el Espíritu Santo, hermanos. Y cuando uno se deja guiar por el Espíritu Santo y anda en el Espíritu Santo, es un cristiano obediente, mis queridos hermanos, a la voluntad de Dios, expresada en sus mandamientos. Gloria a Dios, hermanos. Sí, gloria a Dios. Entonces, ¿cuándo apagamos el fuego del Espíritu Santo? ¿Cuándo lo apagamos? Cuando no dejamos que el Espíritu Santo nos guíe como hijos de Dios que somos. Dice la carta de los Romanos 8, vamos a leer Romanos el capítulo 8, el versículo 14. Romanos 8, 14. Porque todos, absolutamente todos, los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿cuál es su condición? Estos, escuchen, y solamente estos tienen esta condición. ¿Qué son? Hijos de Dios. ¿Y cómo el Espíritu Santo nos guía como hijos de Dios? ¿De qué manera nos guía Él? En primer lugar, dando testimonio a nuestro espíritu, hablando a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Romanos 8, 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿Y cuál es el testimonio del Espíritu? De que somos hijos de Dios.
Mis queridos hermanos, cuando no andamos en el Espíritu Santo, apagamos el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Los que andan en el Espíritu Santo, porque son guiados por el Espíritu Santo, no aman al mundo y las cosas que hay en el mundo, hermano. No es un mundano ni una mundana. Primera carta de Juan, capítulo 2, 15. Primera carta de Juan 2, 15 a 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y escuchen, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, vivirá eternamente. Y el que hace la voluntad de Dios es el que no ama al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Ese es el que ama a Dios. Los que mantienen ardiendo el fuego del Espíritu Santo en sus vidas, hacen en todo lugar y en todo momento, hacen la voluntad buena y soberana de Dios para sus vidas. Voluntad de Dios expresada en sus sagrados mandamientos. Y los obedecen, los ponen por obra, mis queridos hermanos. Juan 14, 21. Juan 14, el versículo 21. Dice el Señor: el que tiene mis mandamientos y los memoriza o los escribe en un papel. Así dice el texto, hermano. A ver, el que tiene mis mandamientos y los guarda, los cumple, los obedece, ¿qué pasa? Ese y solo ese, el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 15 de Juan 14 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, obedeced mis mandamientos. Hermanos en Cristo, los que guardan, los que obedecen los mandamientos de Dios, son los que aman de veras a Dios. Y como demuestran su amor a Dios guardando los mandamientos de Dios, mantienen ardiendo en ellos el fuego del Espíritu Santo, hermanos. ¿Decimos amén, hermanos? ¿Decimos gloria a Dios? Gloria a Dios. Apagamos el fuego del Espíritu Santo en nosotros cuando no velamos, sino que estamos durmiendo espiritualmente, hermanos. Por favor, vamos a leer en Mateo 25. Mateo 25 dice la palabra, 1 en adelante, hasta el versículo 13. Entonces el reino de los cielos será semejante, estoy leyendo en Mateo 25, 1 en adelante,
será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y cerrándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotros, ir más bien a los que venden y comprar para vosotros mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Señor, por favor, ábrenos la puerta. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto digo que no os conozco. No sois mis discípulas, no sois mis creyentes, no sois hija de Dios. Y la aplicación de la lección de esta parábola es: velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y leamos, hermanos, en primera carta a los Tesalonicenses. Sí, primera carta a los Tesalonicenses 5, 6. Dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos, que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Hermanos, nosotros apagamos el fuego del Espíritu Santo cuando menospreciamos las profecías. Primera carta a los Tesalonicenses 5:20. Primera carta a los Tesalonicenses 5:20. Dice: no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Otra versión bíblica traduce: no desprecien el don de profecía. Las profecías hay que examinarlas con detenimiento. Y las que son conforme a la Biblia, conforme a la palabra de Dios, hay que retenerlas, porque Dios me está hablando por medio de ellas. Y las que no son profecías de Dios, hay que rechazarlas firmemente. Hermanos en Cristo. Primera carta de Juan 4:1. Primera carta de Juan 4:1. Dice la palabra de Dios. Primera carta de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, o yo digo
a todo profeta. No creáis a todo espíritu, no creáis a todo profeta, sino probad los espíritus o los profetas si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y la Biblia dice que cuando una de las señales previas a la segunda venida de Cristo es que aparecerán muchos falsos profetas hermanos. Pero la principal profecía a la que debemos aferrarnos es la profecía de la Biblia, es la profecía de la Sagrada Escritura, la profecía de Dios escrita en la Biblia. Vamos a leer en segunda carta de Pedro 1. Segunda carta de Pedro 1 y leemos desde el 19 al 21. Primera carta de Pedro 1, 19 al 21. ¿Listos, hermanos? Dice Pedro: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, de la Biblia, es de interpretación privada, porque nunca la profecía de la Escritura, no se olviden, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron y escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta es la profecía más segura. Esta es la profecía más cierta y verdadera. La profecía de Dios escrita en lenguaje humano, en la Biblia, en todas las Sagradas Escrituras. Y a ella sí debemos estar aferrados. No debemos aflojarla. Debemos siempre tenerla activa en nuestras mentes y corazones, escudriñándola, meditándola, estudiándola. Amén, hermanos. Amén. Entre nosotros hoy día, ¿cómo es la vida de la persona que ha apagado el fuego del Espíritu Santo en ella? O que está apagando el fuego del Espíritu Santo en su vida. ¿Cómo es? Esa persona es llena de amargura, llena de resentimiento, quejosa. Esa persona vive con temores, con miedo, no está tranquila. Esa persona vive ansiosa, angustiada. Esa persona ha hecho un hábito no asistir a los cultos con sus hermanos. Prefiere estar en la casa, en la playa, en el parque, con el enamorado o la enamorada. Y por eso está triste, por eso vive amargada, por eso esa persona vive desesperada, con depresiones, hermanos. No hay gozo en sus vidas, no hay alegría en ellos, porque han apagado o están apagando el fuego santo del Espíritu Santo en sus vidas, hermanos. Hemos considerado, hermanos, dos pecados contra el Espíritu Santo: afrentar al Espíritu Santo, ultrajar al Espíritu Santo, insultar al Espíritu Santo con conductas inapropiadas de un cristiano. El otro pecado contra el Espíritu Santo que hemos estudiado es apagar el Espíritu Santo. Al terminar quiero hacerle unas preguntas. Atienda. ¿Es usted culpable de estos pecados contra el Espíritu Santo? Sea sincera o sincero.
¿Es usted culpable de estos pecados contra el Espíritu Santo? Usted está afrentando, insultando, ultrajando al Espíritu Santo con conductas impías, con conductas inapropiadas de un creyente en Cristo y de un hijo de Dios. ¿Está usted apagando o ya ha apagado al Espíritu Santo viviendo en la carne, amando al mundo y las cosas que están en el mundo? Hermanos, ruego a Dios, quiera Dios que ninguno de nosotros, creyentes en Cristo e hijos de Dios, seamos culpables de afrentar, de apagar el fuego santo del Espíritu bendito. Porque, hermanos en Cristo, de hacer esto, afrentar al Espíritu, apagar al Espíritu, escuchen, hacer esto traerá consecuencias malas, destructivas para nuestras vidas. Si yo y usted, insisto, afrentamos al Espíritu Santo, ultrajamos al Espíritu Santo con conductas inapropiadas a hijos de Dios, si usted y yo apagamos el fuego santo del Espíritu Santo, escuchen, siempre tendremos consecuencias malas. Siempre tendremos consecuencias que nos destruyen, que nos arruinan, que desgracian nuestras vidas. Por eso, oro por mí y también por ustedes. Que el Señor nos guarde de estos pecados contra el Espíritu Santo, para no traer desgracia, ruina y sufrimiento a nosotros. Por el contrario, mantengamos siempre ardiendo el fuego del Espíritu Santo para nuestra paz, para nuestro gozo, para nuestro bienestar. Digo con todo mi corazón, amén. 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 Damos gracias al Señor por esta palabra que el Espíritu Santo ha hablado en nuestras vidas en esta mañana. Amén. Vamos a ponernos de pie para cantar el himno número 5, Ven, oh Todopoderoso. Padre, nuestro Dios, de los
Dios y buen Padre Celestial, te damos muchas gracias, con mucho gozo y alegría, por la bendición que tú nos diste, que cuando creímos en Cristo, recibimos a Cristo, tú nos diste al Espíritu Santo para que nos guíe como hijos tuyos en los caminos de la pureza, la piedad, la santidad. Oh Padre Celestial, te pedimos que nos guardes de no pecar contra el Espíritu Santo de ninguna forma, de ninguna manera, para no traer ruina, sufrimiento, desgracia, tragedias, lágrimas a nuestras vidas. Por el contrario, traigamos a nuestras vidas la vida tuya, la vida de tu Hijo, por medio del Espíritu Santo, que mora en nosotros y cuya llama, cuyo fuego santo mantenemos vivo, con la asistencia de tu gracia, con la asistencia de tu poder por medio del Espíritu Santo. Bendito Espíritu Santo, usted que es también Dios como el Padre y como el Hijo. Gracias por estar en nosotros. Gracias por guiarnos, porque somos hijos de Dios. Y gracias por fortalecernos. Gracias por guiarnos para andar en comunión con ustedes, bendito Espíritu Santo. Y seamos bienaventurados en todo lo que hagamos, guardando su palabra, guardando sus mandamientos. Gracias, Padre, y gracias, Hijo, nuestro Salvador eterno. En el nombre de Él oramos. Amén. Amén. Y vamos a cantar nuestro corolema. Te amo, oh Jehová, fortalézame. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Hijo de tu nombre, tú eres digno, que sea alabado por la eternidad. Hijo de tu nombre, tú eres digno, que sea alabado por la eternidad. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi libertador y Dios mío, fortaleza
viviente dice, amén. ¿Qué más? Gloria. ¿A quién? A Dios. ¿Por qué tiempo? Por toda la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Amén. Queremos agradecer a nuestros amigos y hermanos en Cristo que han estado con nosotros en esta transmisión en vivo. Queremos invitarle para el día miércoles a las 7 de la noche por esta misma red social de Facebook al culto de estudio bíblico, 7 de la noche. Y el próximo domingo, 10:50 de la mañana, nos volvemos a encontrar para nuestro culto devocional. Dios le bendiga.